Ante este hecho, la sociedad está de luto, está indignada y movilizada en el país. Hasta el momento, los hechos de Iguala Guerrero y la imposibilidad de las autoridades estatales. Disculpar por llegar un poco tarde, entiendo que ustedes están desde ayer acá en México. Yo todavía tuve una plenaria hasta ayer en la noche, tomé el avión muy temprano para estar con ustedes. Por alguna desorganización del protocolo no pude llegar a la foto, y dicen aquí en México una famosa frase que el que se mueve no sale en la foto. Eso no se dice en España, ¿eh? Eso también. Pero creo que con las modernas tecnologías de alguna manera vamos a terminar en la foto. Sí. Primero decir que este es un tema sumamente apasionante y sumamente actual. Se dice que vivimos ahora en una sociedad de conocimiento, algunos le llaman una sociedad de información, otros de la información y del conocimiento. Yo creo que es importante que los parlamentos nos ocupemos de ese tema de manera seria, de manera responsable. A decir verdad, todos los grandes saltos que ha tenido la humanidad en su desarrollo han estado marcados por saltos o grandes innovaciones en el conocimiento, grandes descubrimientos, el paso del hombre a la agricultura, a una sociedad sedentaria, se debió en buena medida al dominio del arado, al dominio de técnicas de agricultura. Así pasamos cientos, no sé, miles de años. La imprenta, allá por el siglo XV, produjo también una verdadera revolución, porque el conocimiento que hasta entonces se atesoraba fundamentalmente en los monasterios, que eran centros de saber, en las pocas universidades que entonces existían, con la imprenta se pudo difundir el conocimiento de una manera más democrática. Y eso, a decir verdad, le dio un gran empuje al renacimiento, le dio un gran empuje a lo que se conoce como la era moderna. Unos siglos después viene la invención de la máquina del vapor, la invención de los generadores eléctricos, la invención del telégrafo, y todo eso pues le dio un nuevo salto a la humanidad, generando la así llamada revolución industrial. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX se empieza a experimentar una nueva revolución, esta vez en una tecnología nueva que era la informática, y una revolución en las telecomunicaciones. Esta combinación de innovación, de creación de tecnologías nuevas, pues da la base material, el soporte para que podamos llegar a lo que ahora denominamos una sociedad del conocimiento. O sea, dicho de otra manera, sin esa revolución en las telecomunicaciones y en la informática, hablar de una moderna sociedad del conocimiento creo que sería muy difícil, por no decir imposible. O sea, van de la mano. Y a eso me voy a referir después. Sociedad del conocimiento, ¿por qué? Porque se considera que ya no es el trabajo, ya no es el capital, ya no son los recursos naturales, las materias primas, los que van a dar el factor fundamental de creación de riqueza, sino que es la innovación, es el conocimiento. Algunos hablan del advenimiento ya no de una sociedad tradicional, sino de una sociedad postindustrial, donde el conocimiento y el que domina el conocimiento se convierte en el que está marcando el paso del desarrollo de las fuerzas productivas y de la creación de riqueza. Creo yo que en esto es importante destacar, porque muchas veces solemos confundir conocimiento con información. La información en sí es un conjunto amplio de datos, de hechos, de sucesos, y ciertamente vivimos en una sociedad de información.
pero no toda sociedad de información evoluciona a ser una sociedad del conocimiento. Para que sea una sociedad del conocimiento, todos esos datos, todos esos hechos, todos esos registros tienen que traducirse en la capacidad de transformar la sociedad, en transformar las relaciones económicas, las relaciones culturales y en los últimos tiempos las relaciones políticas, porque las tecnologías de la información y las comunicaciones también están revolucionando la forma de hacer política. Y creo que ninguno de los aquí presentes me dejará mentir, un político, un legislador, un presidente de un gobierno municipal, un ministro que no esté conectado a las así llamadas redes sociales en estos tiempos, suena como un poco fuera de contexto, está un poco fuera del momento. Pero conocimiento es más que eso, es más que sociedad de la información. Es esa capacidad de poder influir, moldear las relaciones productivas, las relaciones económicas, las relaciones de poder, o sea, las relaciones políticas, las relaciones sociales, la cultura. Por eso es que hoy es importante en esta mesa, en este encuentro, dedicarle un poco a la reflexión. ¿Cómo están nuestros países en esa materia? ¿Cómo están nuestros países en el dominio de las tecnologías de punta, de las ciencias que están marcando la frontera, para poder decir que una sociedad determinada ha entrado a esa fase del dominio del conocimiento tal como modernamente lo estamos entendiendo? ¿Cómo estamos en el manejo de la robótica, de la nanotecnología, de la biotecnología, de la industria aeroespacial, en el desarrollo de las ciencias informáticas, en la creación de nuevos materiales? Nosotros como países de América Latina y el Caribe tenemos que vernos de cara a esos retos. Y ahí es donde yo tengo varias reflexiones, y lo decía el ponente en la sesión inaugural. Nuestros niveles educativos. América Latina ciertamente ha tenido avances significativos en niveles de cobertura y en niveles de calidad en los últimos 20, 25 años. Pero tenemos todavía serios retos, porque hay grandes bolsones de población que todavía están sumidos en la oscuridad del analfabetismo. Y no podemos hablar, si somos honestos, de pretender ser sociedades del conocimiento cuando tenemos 15 o 20 o 30% de una población analfabeta. Eso suena hasta irresponsable. Entonces, clave para poder accesar a una sociedad del conocimiento es que todo ciudadano, todo habitante tenga las herramientas básicas, mínimas, para poder conectarse a esa sociedad del conocimiento. Últimamente también ha surgido un concepto más moderno de lo que es el analfabetismo. Ya no es el analfabetismo entendido solo como la incapacidad de poder leer y escribir. Hoy el analfabetismo pasa por la capacidad de manejar un aparatito como estos, un ordenador, un iPad. Estos aparatitos en estos tiempos del conocimiento y de la revolución tecnológica manejan mucha más información, uno de ellos, que la primera de las grandes supercomputadoras que se crearon hace 60 años. Esta supercomputadora ocupaba, creo que el espacio de esta sala y otra más. Ahora, en los microprocesadores, en los circuitos integrados de estos pequeños aparatos, se recoge más capacidad de almacenamiento de información, más velocidad de proceso de información que lo que tenía la más poderosa de las supercomputadoras de los años 50.
O sea, esta es una muestra palpable del momento en que la humanidad ha llegado en el dominio del conocimiento. Pero repito, si tenemos inmensos bolsones de población marginada que ni siquiera tiene el acceso básico a servicios educativos, entonces, sinceramente, estamos rezagados en el esfuerzo de convertir nuestras sociedades en sociedades del conocimiento. La otra reflexión que yo hago es qué estamos haciendo nuestros países en materia de desarrollo de ciencia y tecnología. Los países avanzados, no sé el dato de España, Trini, tú nos puedes ilustrar, pero están invirtiendo entre el 4 y el 5% de su Producto Interno Bruto en inversión en desarrollo de nuevas tecnologías, en innovación, en ciencia. En América Latina y el Caribe, nosotros andamos en una media de la mitad del 1% en inversión en ciencia y tecnología. Solo hay un país que ha logrado llegar al 1%, que es Brasil. Países que han hecho grandes esfuerzos como Cuba, como Argentina, México posiblemente, están llegando al 0.5, 0.6 del PIB en inversión en ciencia y tecnología. Países más rezagados como los de Centroamérica, por ejemplo, estamos invirtiendo en ciencia y tecnología aproximadamente 1/10 del 1% del PIB. O sea, si la apuesta nuestra es querer avanzar a modernas sociedades postindustriales, sociedades del conocimiento, no lo podemos hacer con niveles de inversión de tan poca monta. Y eso creo que tiene sus manifestaciones muy evidentes en la cantidad de patentes que se registran, en la capacidad de nuevos productos que salen al mercado. Bueno, no es entonces una casualidad que en la industria aeroespacial Brasil esté ahora compitiendo a la par de los grandes como Airbus, como Boeing, pero es resultado de un esfuerzo sostenido de décadas en las ciencias aeroespaciales. O que países como Argentina hace un mes puso su primer satélite en órbita, pero no era un satélite chino, era un satélite argentino, diseñado y fabricado en Argentina. Posiblemente Argentina no tenga todavía la capacidad de colocar los satélites, pero ya hace satélites. Ecuador hace algunos meses también puso su primer satélite en órbita. Era un pequeño satélite, pequeñito. Bolivia lo acaba de hacer, Venezuela. Yo traigo esto a colación porque me parece que desde los parlamentos nosotros tenemos un papel importante que jugar en el estímulo de políticas públicas y de legislación, obviamente, que fomenten la inversión en ciencia y tecnología. Y el otro aspecto que yo reflexiono sobre este tema del acceso a este tipo de sociedad, que se presenta como una sociedad modelo, ¿no? El deber ser, es que todavía tenemos una gran dependencia en materia de tecnologías de información, excepto algunos países, y vuelvo a citar Brasil, casi todos estamos dependiendo de las tecnologías que se generan en los países ya industrializados. Si queremos accesar al Internet, lo tenemos que hacer a través de las herramientas tecnológicas que nos vende Microsoft. Si queremos accesar a otro tipo de conocimientos a través de la red informática, generalmente los software son producidos, patentados y vendidos por los países desarrollados, excepto algunos
casos en nuestra América Latina, y yo destacaría el caso de Uruguay, en alguna medida Costa Rica y obviamente Brasil, están haciendo grandes esfuerzos en el desarrollo de su propio software. Uruguay es hoy un país, y espero que haya aquí un colega uruguayo para que pueda confirmarme que estoy diciendo la verdad. Una de sus principales exportaciones en los últimos años ya no es carne, aunque siguen exportando carne obviamente, y es muy buena, pero crecientemente están exportando software, lo cual marca un cambio cualitativo de una sociedad tradicional agropecuaria como era la uruguaya a una sociedad del conocimiento. Yo pongo estos puntos sobre la mesa para una discusión, convencido de que los espacios de la cooperación y el diálogo político iberoamericano deben de retomar este tema, así como hemos retomado en su momento los temas de la cohesión social, los temas de la superación de la pobreza, la superación del hambre, el fortalecimiento democrático, pero creo que ha llegado el momento en que también estos temas que son fundamentales para que podamos avanzar a sociedades más incluyentes, más productivas, pues sean puestos en la mesa. Eso creo que lo planteo pues como unas ideas básicas que me parece pueden ser el inicio de una reflexión colectiva esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Muchísimas gracias al presidente de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Ha dejado algunos interrogantes encima de la mesa que pueden ser efectivamente base para la discusión. Uno de ellos es cómo la innovación puede ser una buena estrategia como respuesta a la crisis económica y financiera, como una buena respuesta para los grandes desafíos que tienen las sociedades en la actualidad, la necesidad de invertir en innovación como una de las claves de futura en la cual se va a basar nuestro progreso, el impacto social que puede tener todos los avances en innovación. Yo creo que es interesante que podamos hablar de ello. También has hecho una referencia a cuál puede ser el papel del Estado, la cooperación y la colaboración con el sector privado. Y yo quisiera también incluir algún otro tema que creo que puede ser interesante, que es si es pertinente, si es adecuada esa dicotomía que se ha visto en algunas ocasiones entre basar el desarrollo en la explotación de los recursos naturales o basar el desarrollo en los avances en la generación del conocimiento, que yo creo que no tiene por qué ser tal, pero yo creo que puede ser también un punto interesante a incluir en la agenda de reflexión. Hasta el momento me ha pedido la palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, don José Antonio Durán Lleida. Perdón. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una reflexión general, a partir de la propia experiencia europea y de la realidad también europea en este ámbito, que creo que en el futuro podría ser asumida por la comunidad iberoamericana. El otro día la secretaria general nos explicaba en la Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados como, por ejemplo, el tema de Erasmus, que tan exitoso ha sido en el contexto europeo, es una iniciativa a trasladar en el ámbito iberoamericano. Pues también desde esta perspectiva yo quisiera, en el ámbito de innovación, hacer unas reflexiones de cómo y de qué manera entiendo podrían hacerse cosas, a partir, reitero, de la experiencia europea. Primero decir que nuestra capacidad global de innovación condicionará la capacidad de respuesta que tengamos respecto a todo tipo de retos sociales tan amplios y tan diversos como desde la alimentación, la salud, el bienestar, el transporte, la energía, el acceso al agua, el cambio climático, entre otras muchas, Y también en línea de lo que apuntaba la moderadora o coordinadora de esta mesa, que la innovación condiciona todo lo que es la transformación de nuestro modelo productivo y, por tanto, el progreso económico. Sin innovación, difícilmente hoy una empresa, un sector económico puede ser competitivo. El principal relator, el compañero Reyes, explicaba la experiencia de Brasil, Apostar, por tanto, por las actividades de innovación significa apostar por la generación de conocimiento, por la transferencia del mismo
subrayo porque es muy importante, la transferencia, y por un nuevo crecimiento económico cualitativo y sostenible. La Unión Europea, y ahí es donde quisiera compartir y socializar esta experiencia, cuenta con un programa que es Unión por la Innovación, forma parte de la estrategia de crecimiento que Europa tiene planteada de aquí al año 2020, y antes hablaba de porcentajes de gasto en materia de innovación en Europa, que estamos por detrás de otros países emergentes, donde su economía, a raíz precisamente de lo que invierten en desarrollo y innovación, etcétera, etcétera, el objetivo es un 3%, y obviamente a partir de una combinación de los sectores públicos y privados. En este contexto, ¿qué es lo que a mi juicio al sector público le corresponde hacer? Pues creo que genéricamente lo que tiene que hacer es crear un entorno que facilite la innovación. Y para crear este entorno que facilite la innovación, creo que hay que remover unos obstáculos que existen. ¿Cuáles son, a mi juicio, estos obstáculos? Pues primero revisar los sistemas de innovación en sí mismo, evaluarlos, reformarlos, reforzarlos, invertir en educación. Seguramente, si analizamos los presupuestos de cada uno de los países integrantes de la Comunidad Iberoamericana, veremos cómo hay una inversión en educación muy distinta de un país a otro, ¿no? Incrementar los recursos públicos destinados a innovación, esa es otra cuestión fundamental que tiene que aportar el sector público. Reducir algo que es fundamental, los costes de registros de patentes, porque es a partir de aquí también que haces una aportación a todo el mundo de la innovación. Simplificar o reducir o anular normativas obsoletas que no encajan con lo que exige la apuesta por la innovación, aplicar criterios de celeridad en la normalización, hacer un uso estratégico de la contratación pública, es decir, potenciar lo que se llama la compra pública innovadora, ¿no? Y unir sinergias entre los diversos países, y eso es así a nivel europeo, también debería ser así a nivel iberoamericano. Al sector privado, ¿qué le corresponde? Pues incorporar en su ADN la innovación, que cualquier empresa tenga en cuenta que en su propia razón de ser como empresa la innovación tiene que estar allí presente. Las grandes empresas ya suelen tener políticas propias y en muchas ocasiones potentes de innovación. El reto creo que lo tenemos en las pequeñas y medianas empresas, que no tienen capacidad suficiente por sí mismas para invertir lo que normalmente ya se invierte en empresas mayores, ¿no? La competencia exige innovación y la competencia está en los mercados globales, y el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los mercados globales tiene que ir forzosamente acompañada de esa innovación. La innovación, a su vez, y eso tiene que ver mucho con el sector privado y especialmente de cara a las pymes, necesita apoyo financiero. Sin recursos no hay apuesta por la innovación, sea a corto plazo, sea a medio y largo plazo. En este ámbito yo quisiera remarcar algunas fuentes de recursos, desde el capital riesgo, que es una fuente importante de recursos para financiar la innovación, a lo que son préstamos participativos, a la inversión en centros investigadores, principalmente en tecnologías de frontera, y también otra cuestión que en algunos países europeos se utiliza más que en otros, en el nuestro todavía no es una de las cuestiones más desarrolladas, que es el mecenazgo, ¿no? Y todo ello revierte sin duda en lo que pone el panel que nos está presidiendo esta mesa, ¿no? Que es la potenciación de la economía real, a partir de la propia potenciación de la economía del conocimiento. Y a efectos meramente enunciativos, también en el contexto europeo, y con ello acabaría, señora presidenta, señalar que el programa Horizonte 2020, que es el programa marco de investigación y de innovación en la Unión Europea, se orienta en tres pilares, porque me parece importante recordarlos aquí, en el contexto de la Comunidad Iberoamericana: excelencia científica, liderazgo industrial y retos sociales. Y en este último apartado de retos sociales aborda 7 grandes retos, que son salud y bienestar, seguridad alimentaria y uso sostenible de los recursos biológicos, energía sostenible, transporte, clima, inclusión, es decir, reducción de desigualdades, y seguridad. Por tanto, yo creo que estas reflexiones que a nivel europeo están ya formalizadas y descritas, creo que deberían tenerse en cuenta a la hora de pensar que en un futuro, en el seno de la Comunidad Iberoamericana, puede existir este reto pendiente como algo que pueda crear sinergia entre todos los países que la componen. Muchas gracias, nada más. Muchísimas gracias, señor Durán. Ahora tiene la palabra el diputado de Portugal, el señor Hugo José Teixeira. Si alguien
Si alguien no lo entiende, hay una señora que puede traducirle si alguien no comprende el portugués. Cumprimento a todos os deputados, a mesa, a senhora moderadora. Vou tentar falar despacio e algumas palavras em portunhol. Vamos a ver. Muy bien. Voy a ser como Cristiano Ronaldo, que es de mi tierra, de Madeira, y también habla español. Muy bien, además. Sí, sí. También es innovación. Bueno, uma primeira reflexão de algo que não foi ainda aqui dito, que é a questão da formação profissional. Hoje, o que se discute muito na área da inovação é a importância do investimento, inversión, acho que é assim que se diz, em formação profissional. Por quê? Porque a inovação é aplicada por pessoas, por cidadãos, que têm que ter a preparação para aplicar essas políticas e responder ao investimento que é feito. Portanto, essa primeira reflexão é dizer que, independentemente do estádio de desenvolvimento de cada país, é fundamental que haja profissionais competentes, profissionais cidadãos preparados para aplicar essas políticas, para que a inovação corresponda realmente àquilo que qualquer país quer, que é aumentos de produtividade, aumentos de competitividade e, portanto, crescimento económico. Portanto, esta era a primeira reflexão, que penso que é muito importante e, neste momento, é do que mais se discute, que é a importância de quem aplica as políticas na inovação. Portanto, a questão da formação profissional, naturalmente a formação e a educação na investigação, nos investigadores, todos aqueles que estão à volta da investigação e desenvolvimento e dos investimentos em inovação. A segunda reflexão é esta. A experiência dos países já nos disseram que nem sempre o investimento na inovação promove o crescimento que os países entendem que queriam promover-se. É lógico que se há investimento do Estado, investimentos privados, para que a inovação promova o crescimento desejado, isso é o que todos querem, mas nem sempre acontece. E nós temos na Europa, e penso que se passará o mesmo noutras zonas do mundo, diferentes estádios de crescimento económico nos países europeus, mesmo que o investimento na inovação seja praticamente idêntico em relação ao PIB, e, portanto, alguns conseguem esse valor acrescentado e outros não conseguem o valor acrescentado. Há o exemplo de Portugal, que recentemente investe em I+D, portanto, Investigação e Desenvolvimento, cerca de 2% do seu PIB. Há países europeus que investem mais de 4% do PIB. Já sei que nos países ibero-americanos normalmente não chega a 1% do PIB. E, portanto, e porquê é que eu falo aqui de Portugal? É que em 10 anos o setor económico português alterou-se completamente. Hoje, esse investimento que se tem feito em investigação e desenvolvimento, e portanto na inovação, tem produzido efeitos, e hoje aquilo que resulta desse investimento, em 2013, dados de 2013, representava mais de 21% do nosso valor económico global, o que quer dizer que valeu a pena, e tem valido a pena, ter feito esse esforço que o país tem feito em investimento nessas matérias. E, portanto, inclusivamente pela alteração, e isso já foi aqui falado, do paradigma de produção que Portugal teve, que vivia até há 10 anos das indústrias tradicionais e dos serviços, e hoje, nesses 21% de valor acrescentado, já efetivamente existem muitas indústrias de ponta, alta tecnologia, e foram introduzidos
que efetivamente no processo produtivo português faça esse investimento algo de muito positivo que tem acontecido. Embora, logicamente que neste momento estamos um pouco numa encruzilhada face ao que se passa na Europa, à crise económica e aos problemas que se geram nessa matéria. Isto para dizer depois, e já foi aqui falado, um problema que é fundamental e que eu tenho uma opinião. Quando se diz que os países, independentemente do seu estado de desenvolvimento, o Estado pode ter um papel maior ou menor, o mercado pode ter um papel maior ou menor, eu acho que em termos gerais isso acontece. Mas, sinceramente, eu penso que o Estado tem sempre, em todos os estádios, um papel fundamental. Porque o Estado, quando digo fundamental, não estou a falar em percentagens, pode ter uma percentagem maior ou menor no investimento, mas tem sempre um papel fundamental. Na formação, como eu já falei, na formação profissional, na investigação, o que não quer dizer que os privados também não o tenham. Mas, sobretudo, para dizer uma coisa, que nestas matérias, o investimento privado, que é sempre bem-vindo, poderá ter sempre um problema, que é dar maior ênfase nessa economia às regras de mercado que podem, na realidade, não produzir os mesmos efeitos se não houver investimento público a acompanhar, e investimento público muito importante. Portanto, nessa matéria, o investimento público é sempre importante. Os países estão inseridos em zonas económicas, Portugal e Espanha na União Europeia, os países latino-americanos, Mercosul e outras organizações internacionais, e é muito importante o papel dessas organizações internacionais na investigação e desenvolvimento e na inovação. Muito importante, porque essas organizações internacionais têm elas próprias programas próprios para essas áreas, a União Europeia tem os seus programas próprios e tem sido muito importante os programas da União Europeia nessa matéria, penso eu, para a generalidade dos países europeus, embora nem todos atinjam os seus objetivos, como disse há pouco, o que tem a ver muito com o seu estádio de desenvolvimento económico em relação a outros países da Europa. Uma última reflexão tem a ver, apesar de tudo, com esta ideia comum. A inovação, o investimento em investigação e desenvolvimento e novas tecnologias é o paradigma essencial dos últimos anos da economia mundial. É a forma de, na realidade, haver crescimento económico, valor acrescentado, mas, obviamente, que cada país, como disse há pouco, deve ter toda a atenção de qual o caminho que deve seguir. Porque os países e os Estados, apesar de tudo, têm as suas bases em que estavam habituados a ver. Eu disse que Portugal, até há 10 anos, não tinha praticamente nacional e de serviços. E esta mudança de paradigma e para terminar, penso que o fundamental nesta questão da inovação e do investimento na inovação é aquilo que pessoalmente defendo. Há áreas da inovação e da investigação e desenvolvimento que é muito importante o papel do Estado. Não é uma questão de saber ser mais liberal, menos liberal, ter uma posição mais de defesa do mercado ou não. O papel do Estado é fundamental, mas em qualquer país, os países têm todos eles setor público de educação, têm setor público de saúde, têm setores públicos que o investimento do Estado é, por isso, sempre fundamental. Naturalmente que o grau de participação no investimento será de acordo com o estado de desenvolvimento de cada país. Muchísimas gracias al diputado Teixeira. Y ahora quisiera darle la palabra al diputado del Congreso de España, al señor Pedro Azpiazu. Sí, muchas gracias y muy brevemente.
no quisiera echar ningún jarro de agua sobre este tema tan importante de la innovación, ¿no? Porque la innovación es evidente que, a pesar de que es un tópico, es un elemento clave para el crecimiento económico. Lo que ocurre es que, después de haber oído esta mañana la conferencia del profesor, en donde nos ha hablado sobre los déficits que hay en materia educativa, los problemas de fracaso escolar que hay en este país y en otros muchos países, pues yo creo que es muy difícil hablar solo de innovación sin hablar de educación. La innovación la hacen las personas, ¿no? Y fundamentalmente en un país donde el fracaso escolar es muy importante, creo que la prioridad debería ser, evidentemente, invertir en educación, porque de ahí es donde luego va a surgir la innovación. No se puede pretender en todos los países hacer de todo en materia de innovación, porque es absolutamente ineficaz, aparte de caro, ¿no? Yo creo que ahí habría que tratar de buscar una idea de una cooperación en materia de innovación entre aquellos países que están dispuestos a colaborar al efecto, ¿no? Se habla de los porcentajes. Bueno, el objetivo hasta hace poco era el 3% del PIB, pero ahora seguramente será bastante más. Pero eso era en países muy desarrollados, en los países donde había recursos para hacer esto y donde había capacidades, donde había formación suficiente, porque claro, si no hay un caldo de cultivo, unos elementos objetivos, que es decir, para poder avanzar en materia de innovación, el dinero público es muy posible que vaya por el desagüe, ¿no? Yo creo que hay que utilizarlo allá donde haya más posibilidades de éxito. Y luego, entre el público y el privado, yo lo que creo que no es una cuestión de poner dinero público siempre en materia de innovación. Yo creo que el sector privado es el que realmente se tiene que, digamos, responsabilizar más en materia de innovación, porque yo creo que le va más a ellos en ese sentido también, ¿no? Es decir, el beneficio o el crecimiento tienen que estar vinculados a la innovación y ellos tienen que hacer en ese sentido un esfuerzo importante. Hace una semana o la semana pasada y la anterior estuvo el lehendakari del Gobierno vasco, el presidente del Gobierno vasco ha estado en México con un montón de empresas. Y yo creo que eso es, por ejemplo, una cuestión positiva. ¿Qué es lo que México le puede pedir a las empresas de Euskadi o a otras muchas que puedan venir de otros lugares? Pues primero, que haya un compromiso con México, que haya un compromiso con sus instituciones, que haya un compromiso con sus trabajadores y que haya también un compromiso con la innovación. Es decir, también se puede tratar de que la innovación que pueda derivarse de las inversiones extranjeras en los países de Latinoamérica sea algo que sea aprovechable y sea utilizable en beneficio de los países, ¿no?, de Latinoamérica en este sentido. Por eso yo creo que siendo muy importante qué condiciones tiene que haber para que esa innovación sea realmente eficiente y que no toda la innovación, por el hecho de llamarse innovación, tiene que ser algo positivo, ¿no? Yo creo que esto igual es echar un poco jarro de agua, pero creo que hay que tener en cuenta estos elementos a la hora de situar un poco las posibilidades que tiene cada uno de abordar un proceso de innovación, ¿no?, que lleve al crecimiento económico y al desarrollo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado Azpiazu y ahora tiene la palabra la senadora española Yolanda Vicente. Somos muchos los españoles, pero pidan la palabra, ya la pidió. Sí, bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, hemos estado aquí debatiendo, quienes han intervenido delante mío, cuáles son los retos de la innovación. Yo, si me permiten, quiero hacer una pequeña fotografía de lo que es actualmente España, la crisis que estamos padeciendo, que se puede... ¿Sí? ¿Se oye? Que se puede ampliar a otros países de la Unión Europea, que no me voy a referir a lo que son los datos económicos, que todos los podemos saber, sino a la falta de ilusión generalizada que existe en la población y que incide directamente en decisiones estratégicas en las empresas, en colectivos, en los agentes sociales e inclusive en los gobiernos que tienen que tomar decisiones a la hora de tomar medidas para salir de la crisis y, en el caso concreto, para tomar medidas para impulsar la innovación. Y les hago este pequeño análisis porque quiero, y voy a ser muy sintética, hacer tres pequeñas recomendaciones. Primera, creo que es necesario un cambio de mentalidad. Y todos, instituciones, sector privado, educación, universidades, todos somos agentes del cambio, una sociedad del conocimiento, y para ello somos responsables de construir sociedades de personas activas, de proveerlas de herramientas y que el conocimiento que necesitan para que puedan
las mismas personas a actuar. Y en esta primera recomendación viene una segunda añadida que tiene que ver con los 3 agentes que aquí ya quienes han intervenido los han manifestado. 3 agentes fundamentales que tienen que tener en cuenta, que se tienen que tener en cuenta para conseguir la sociedad de la información. Por un lado es el sector privado, por otro lado son las propias administraciones públicas y por otro lado son las universidades. Y me refiero al sector privado porque les pongo un ejemplo muy concreto. Caso español. El 80% de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas que no tienen la capacidad de invertir en innovación porque no tienen los recursos suficientes para invertir en innovación. Y esto me viene al caso de, como aquí también se decía, los problemas de financiación que está teniendo el propio sector privado para invertir en financiación. La banca en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, no sabe evaluar los riesgos que puede tener un proyecto innovador. Y bueno, pues creo que hay que decirlo. Entonces hay que tener otras formas de financiación, como pueden ser la colaboración público-privada, el sector privado, las empresas tienen que invertir en ello, y la colaboración con las propias universidades. Miren, en España yo creo que tenemos las 5 universidades españolas que figuran en un ranking internacional mejores de los últimos 50 años. Ahí están entre la Universidad Autónoma de Barcelona, la Carlos III de Madrid, la Pompeu Fabra, Politécnicas, etc. Empresas que han salido científicos, investigadores, gente muy profesional que ha tenido que desarrollar su carrera profesional fuera de España porque no tenía los recursos suficientes o el sector privado no sabía acoger su experiencia para desarrollar nuevos proyectos industriales. ¿Y qué quiero decir con esto? En España actualmente está habiendo un debate en qué es lo que tenemos que hacer para salir de la crisis. Y uno de los debates que tenemos es que tenemos que volver a reindustrializar España. España hace 20 años el peso industrial en el PIB español era del 30%. Ahora estamos en un 13%. ¿Qué quiero decir con esto? Que la reducción del peso industrial en España ha supuesto una reducción de la inversión en investigación, en desarrollo y en I+D+I. Por eso creo que es importante volver a reindustrializar, a volver a que las empresas, junto con las universidades, junto con la sociedad, los agentes sociales y las administraciones públicas, ese conjunto de agentes se impliquen directamente en ser, como decía al principio, agentes de la sociedad del conocimiento. Y por último quería hacer una tercera recomendación y ya para terminar. Creo que tenemos retos importantes a afrontar desde este foro iberoamericano, las sinergias entre los países iberoamericanos y en los que creo que tenemos que apostar decididamente en mayor inversión en I+D+I. Y es por un lado que hay que tener en cuenta el envejecimiento de la población, en el aumento de la conectividad entre las propias empresas, como bien decía antes, con las universidades y las propias administraciones públicas, la educación, el talento. Aquí se ha dicho también, el talento tiene que ser, o es de hecho una ventaja competitiva y se tiene que invertir, las administraciones tienen que invertir fuertemente en la educación. Hay que tener en cuenta el mundo digital, las tecnologías limpias, la sostenibilidad y creo que muy importante en la conciencia social, que muchas veces cuando hablamos de innovación nos relacionamos directamente con lo que es la industria, la empresa, y creo que en la parte de la innovación social que está emergiendo, creo que es uno de los retos que como países tenemos que afrontar en el futuro. Y por mi parte, nada más. Pues muchísimas gracias a la senadora Yolanda Vicente. Ahora tiene la palabra el diputado de Chile, don Arnoldo Ochoa. No, de México. Ah, perdón, de México. Perdone, ¿eh? Es de México. No, porque siendo anfitrión me tenía que haber dado más cuenta. ¿Me permiten, por favor, el micrófono? Ah, sí. Ah, Perdón. Puede Sí. ser. Pues,
Ah, ya tiene. Gracias, muy amable. Yo soy un convencido de que este tipo de foros, como el parlamentario iberoamericano, no solo ayuda a fortalecer lazos de carácter parlamentario entre diversos países que asistimos. La diplomacia parlamentaria ayuda en mucho a mejorar las relaciones entre nuestros respectivos países. El tema que hoy nos ocupa, que es innovar para crecer en esta mesa de trabajo, yo diría que es una situación muy interesante, pero que debemos de decirla con toda la crudeza de este tema, las complejidades, los retos, la problemática, como ya aquí empezaron a señalarla algunos compañeros, particularmente quien me antecedió, la senadora de España. Yo quisiera decirles que sí, somos una región iberoamericana, pero muy asimétrica. La asimetría que tenemos en desarrollo tecnológico, en investigación científica, en educación superior, nos hace ser muy diferentes a pesar de ser de una región iberoamericana. También las asimetrías que tiene España y Portugal con Europa es real, como las que tenemos nosotros con Estados Unidos y Canadá, que son de América. La economía es la que está determinando el crecimiento de los países, tenemos que decirlo. En América Latina, si bien es cierto que hemos logrado muchos avances, pero también tenemos unas asimetrías que nos hacen a los países, algunos países de Centroamérica y del Caribe y otros países de Sudamérica, totalmente rezagados en materia de innovación. Lo vemos en todos los aspectos. México tiene 104 teléfonos celulares, 104 millones, 58 millones aproximadamente de teléfonos fijos. Sin embargo, somos el penúltimo en la OCDE en materia de telecomunicaciones. Hemos avanzado con una serie de reformas estructurales, con una gran apertura en este sexenio, motivados por el cambio y tratar de que nuestro país llegue a un desarrollo económico y la generación de empleos que necesitamos. Sin embargo, nos encontramos con muchos graves problemas, algunos que son de nuestro país y otros que tienen que ver con las condiciones fuera de México. El crecimiento económico. La Unión Europea está con un bajo crecimiento, casi a punto de andar en números rojos. El crecimiento de Estados Unidos, hay un repunte en este momento. Sin embargo, es clara la desaceleración de la economía internacional, la desaceleración de China, de Brasil, de Chile, por mencionar algunos ejemplos nuestros, y otros que son del sudeste asiático. Estas son las realidades. Mientras países como el nuestro traemos universidades que están haciendo acuerdos con el MIT, por ejemplo, tenemos estados donde la cobertura en educación superior es apenas del 15%, asimetrías entre el norte de nuestro país, el centro y el sureste de México. Esos son los problemas reales que tenemos todos los países. Unos somos asimétricos en mayor o menor medida. Y sí es cierto que entramos ya a la sociedad del conocimiento, sin embargo, la realidad imperante es la economía del conocimiento. ¿A qué países y a qué grandes transnacionales está realmente beneficiando la sociedad del conocimiento? Si analizamos las cifras que nos da el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo
la CEPAL, organismos que tienen un estudio muy claro del crecimiento económico, vemos nosotros con mucha claridad que tenemos una gran concentración de riqueza, pero que la distribución de la riqueza es cada vez más compleja. En nuestro país tenemos, en momentos hemos tenido al hombre más rico del mundo, pero tenemos 50 millones de pobres. Y así estamos casi todos los países. Nuestro problema es que la economía del conocimiento no está viendo canales de una mejor distribución de la riqueza. No está viendo ni los gobiernos, con contadas excepciones, no está viendo cómo en esta sociedad del conocimiento podemos incluir de una mejor manera a los países más rezagados en materia tecnológica, en materia científica o incluso en materia de educación superior. Yo creo que uno de los puntos que pudiéramos lograr a través de este tipo de foros, hacer que nuestros países puedan lograr hacer más claros, más flexibles y más amplios los tratados culturales, educativos y científicos para que la transferencia de conocimiento, para que la transferencia de tecnología no solo quede en manos de la iniciativa privada, sino que pueda esta, a través de nuestros respectivos gobiernos, beneficiar y apoyar a los países de la región iberoamericana donde tenemos más rezagos. Creo que ese es uno de los retos. Ese es uno de los retos porque podemos aquí hablar de muchas cifras. Podemos decir cuál es la cobertura de nuestro país, hacer un análisis comparativo con otras sociedades, podemos hablar de la calidad, de la pertinencia, pero al final de cuentas vamos a seguir diciendo en próximos años, seguimos nosotros con un desarrollo totalmente asimétrico en la región iberoamericana en relación a la europea. Y también vamos a tener un desarrollo tecnológico totalmente asimétrico con los países del sudeste asiático. Y dentro de 5 o 10 años vamos a seguir hablando de los grandes ricos de nuestros respectivos países, pero de nuestros millones de pobres o desempleados en nuestros países. Ese es el tema. Y yo creo que los parlamentarios podemos no solo comentar estas experiencias, estas inquietudes, retos que son para nuestros respectivos países, sino que podemos hacer algo para mejorar la relación entre nuestras naciones y que podamos realmente apoyar e incorporar a un mejor desarrollo tecnológico y científico y lograr la innovación para crecer. Sería mi comentario. Soy diputado Arnoldo Ochoa de la Cámara de México, soy vicecoordinador del PRI. Muchísimas gracias, diputado Ochoa. Ahora quisiera darle la palabra al senador Carlos Bianchi de Chile. Ahora sí, perdón. Muchas gracias, presidenta. Saludarlas y saludarlos con mucho afecto. Yo traía y habíamos preparado hoy en la mañana una intervención basándonos en el texto que nos insinuaba el tema que debíamos tratar, ¿no? Innovar para crecer y las estrategias y mejorar las prácticas para el desarrollo de una economía del conocimiento. Luego de haber escuchado 2 intervenciones hoy en la mañana, me parece necesario que tal vez nos planteemos dentro de nuestras atribuciones de qué forma nosotros podemos efectivamente contribuir a esta innovación, a este desafío, pero mirado desde la perspectiva de las personas. Yo acojo lo que ha señalado el señor diputado por México, como el señor diputado señor
Azpiazu. Acojo parte de las intervenciones de ambos, porque efectivamente, por lo menos, yo me siento con una representación ciudadana, que hoy día, a lo menos en Chile, existen dos categorías de pobreza. Una categoría de pobreza es la económica y la otra es la tecnológica. Aquella persona que tecnológicamente no puede acceder a llevar emprendimientos adelante, a estar con una mejor educación, etcétera, etcétera. Entonces, el primer planteamiento que quiero formular es que, recogiendo lo que ha señalado el señor diputado desde México, Arnoldo Ochoa, señor Ochoa, don Arnoldo, es que yo creo que a través de la diplomacia parlamentaria, y me hizo mucho sentido ese concepto que me tocó usarlo siendo presidente del grupo parlamentario argentino-chileno, y por la vía de la diplomacia parlamentaria logramos llevar adelante procesos que no se habían hecho nunca entre ambos gobiernos, de Chile y Argentina, y lo logró la diplomacia parlamentaria. Entonces, uno de los temas, a lo menos desde Chile, nosotros tenemos pocas atribuciones como senadores, como parlamentarios, son muy limitadas nuestras atribuciones, un país brutalmente centralista y presidencialista, y hace que nuestras atribuciones estén tal vez con más fuerza en la ley de presupuesto de cada año. Nosotros debiéramos llevar adelante un proceso como diplomacia parlamentaria donde apuntemos a mejorar la educación, la educación, la educación y la educación. Y eso debiéramos hacerlo todos los países. Ponernos de acuerdo a través de un trabajo parlamentario dentro de nuestras atribuciones, porque yo aquí he escuchado análisis profundo, he escuchado cifras, pero esto está, a lo menos desde mi país, muy lejos de la labor que me toca a mí representar. Y traía un texto donde iba a seguir el mismo lineamiento de muchas de las intervenciones que aquí he escuchado, pero siento que es necesario que, en base a nuestras atribuciones, podamos lograr consensos de cuáles son los temas y las formas en que nosotros podemos abordar un trabajo en conjunto desde la óptica de que no puede entenderse una innovación de ningún país si esto no pasa por la educación. En mi país, la próxima semana entramos a debatir precisamente el tema de la educación. Y va a ser un debate cruento, un debate tremendamente un debate donde ya en la Cámara de Diputados hace un par de semanas atrás se perdió absolutamente el objetivo que debió haber tenido desde un comienzo ese debate, que era la calidad de la educación. Y hubo cambios por parte del Ejecutivo, y hoy día nosotros en el Senado estamos observando de que todo el debate en materia de educación ya no tiene la prioridad de la calidad que es tan necesario para innovar, que es tan necesario para tener países más empoderados, etcétera, sino que estamos hablando del lucro y estamos hablando de temas que obviamente no nos va a llevar a mejorar las condiciones de competitividad. Entonces, yo me voy a restar de todo el resto de las intervenciones, solo pedirle, Presidenta, de que si podemos lograr un acuerdo sea por la vía de la diplomacia parlamentaria y concordar un mecanismo donde cada uno desde sus países pueda llegar a un acuerdo final donde podamos proponer incrementos importantes en materia de educación y además incrementar los lazos entre universidades de distintos países para poder producir una innovación en la América Latina y en los países que cada uno de nosotros representamos. Muchísimas gracias al senador Bianchi. Le informo que justo en la cumbre iberoamericana que se va a celebrar aquí en México, en Veracruz, precisamente ese es el tema principal que se va a abordar. Y los programas de las cumbres iberoamericanas cumplen una función extraordinariamente positiva en la coordinación de todos los países del área iberoamericana, que, como decía esta mañana Rebeca Grispan, la nueva secretaria general, puede que sean el secreto mejor guardado, pero realmente los programas están ahí y están teniendo muchísimo éxito. Pero bueno, este año es justo esa gran oportunidad. Y ahora quería darle la palabra a la diputada Iris Montenegro, de Nicaragua. Buenas tardes ya, de Nicaragua, Iris Montenegro.
Sí. La exposición que nos hizo esta mañana sobre la reflexión, yo creo que nos ha dado bastantes elementos, valga la redundancia, de reflexión sobre este tema, que es de necesidad, es de actualidad, es muy importante. Me gustó mucho su exposición sobre la economía del conocimiento, pero ¿para qué? ¿En manos de quién está? ¿Cómo lo democratizamos? Son preguntas y que debemos de darnos en algún momento la respuesta. En este mundo de desigualdad, efectivamente, hay algunos países que dichosamente tienen un cúmulo de recursos y otros que también nos hacen falta, bastante. Pero sí, yo creo que es un tema de interés para todos. A mí me ha gustado mucho. El diputado, el presidente de El Salvador, hizo una síntesis muy realista de las inversiones de los presupuestos en este tema. Como parlamentaria, la principal ley, una de las principales leyes que nosotros aprobamos cada año es el presupuesto. En Nicaragua el presupuesto de salud y educación son los presupuestos más grandes. Pero dentro de eso, para este tema, apenas una décima, efectivamente. Pero yo creo que hay que buscar algunos otros mecanismos que yo quiero traer a colación. En medio de esa realidad, nosotros venimos avanzando porque eliminar todo el analfabetismo, las brechas que hemos tenido, y hay experiencias importantes, por ejemplo, la de Cuba, que nos trasladó a nosotros el Yo Sí Puedo, y con esa herramienta nosotros avanzamos y llegamos a un 3% las tasas de analfabetismo para erradicar ese mal, y le continuamos dando mantenimiento. Eso es muy importante, pero no basta solamente eso. Tenemos en el día a día. Pienso yo que la innovación tiene que democratizarse y no solamente en los conceptos tradicionales. Es correcto lo que ella planteaba, tenemos que verlo en la empresa privada, tenemos que verlo en los sistemas públicos, el Estado, las universidades, pero las universidades de la educación superior. En la parte tecnológica, que tenemos que desarrollar la educación tecnológica, pero nosotros hemos desde los años 80, y nosotros vimos la experiencia de Cuba con el bloqueo, la necesidad te hace buscar alternativas. Y mientras tanto, ¿qué? Nicaragua es un país altamente vulnerable. En el mes de abril teníamos nosotros terremotos. No tuvimos víctimas humanas, pero infraestructura dañada. Ahorita tenemos la sequía y ya viene otra vez la gran cantidad de agua, vulnerable. ¿Y qué hacemos? Tenemos que buscar alternativas. Entonces, hay formas de hacer innovación que nosotros lo decimos así, tal vez no tan exactamente como los libros nos dicen, pero tenemos que buscar semillas que sean resistentes a la mucha agua, o semillas que sean resistentes a la sequía o a las plagas. Y eso nos va a ayudar a la seguridad alimentaria. Tenemos que buscar variedades de plantas o de cara a nuestros cultivos que sean resistentes a eso. Somos un país que dependemos de los productos que exportamos. Y si de pronto tenemos buen precio, hay sequía, nos quedamos ese año sin divisa. Entonces tenemos que buscar alternativas en esa forma. Hoy en día tenemos que buscar alternativas también en métodos, cómo enfrentar las epidemias, porque la factura
en términos de compra de medicamentos, aunque hagamos un esfuerzo regional para poder comprar a más bajo precio, a veces no nos alcanza. Tenemos que buscar las otras alternativas de medicina tradicional para poder combinarlas. Y con estas epidemias de la diabetes, por ejemplo, tenemos que buscar medicamentos que podamos tener en nuestros propios países. Entonces, a mí me parece que debemos democratizar ese concepto, no solo verlo, porque es importante, no podemos nosotros renunciar a las diferentes formas de tecnología. La investigación debe ser un proceso cotidiano, de todos los días. No hay actividad que desarrolle el ser humano en su trabajo, que no sea sometido a un proceso de investigación o analizarlo o llevarlo en esa dirección. Por ejemplo, procesos para disminuir los retrasos en la atención de salud, para el proceso de aduana, los procesos para abrir una empresa. Los diferentes procesos pueden ser sometidos a un mecanismo de investigación para ver los ajustes que tienen que realizárseles para que sean más expeditas las transacciones, los procedimientos, etcétera. La vida es de investigación, reflexionar y aplicar. También creo yo que en esta época donde tenemos la tecnología digital, el conocimiento, no debemos de renunciar, porque tenemos que aspirar a ser cada día, estar más conectados, y desde ese punto de vista pienso yo que este foro podemos potenciarlo cada vez más a través de una red de los que estamos aquí, poder trasladar información, experiencias que puedan aplicarse en sus países de cara a su propia realidad. Entonces, eso me parece que podría ser una expectativa que podemos satisfacer todos los participantes. Gracias. Muchísimas gracias a la diputada Montenegro, y ahora quisiera darle la palabra al senador Manuel Plana, de España. Gracias, presidenta. En principio, quisiera poner encima de la mesa una cuestión fundamental, como debería ser el retorno que se obtiene de estas políticas de inversión y de innovación. Es decir, a partir del nivel inversor que se realiza, qué retorno en generación de riqueza se obtiene y cómo se distribuye, porque es una de las ideas que ha estado por aquí merodeando durante las intervenciones que me han precedido. Por lo tanto, creo que sabemos en ciencia cierta la capacidad de generación de riqueza por parte de aquellos países que son capaces de invertir mucho más dinero o tienen esta política de invertir mucho más dinero en innovación, pero no solo es una cuestión de dinero, sino que además, y el segundo aspecto fundamental, es la cuestión del reparto de esta generación de riqueza que se supone que conlleva la inversión y la innovación. Pero hecha esta introducción un poco más teórica, sí que quería poner encima de la mesa un informe que ha hecho FAO al respecto de las previsiones que se pueden dar en el año 2050 por lo que respecta a alimentos. 1/3 más que bocas que alimentar, y además lo que tiene que en sí misma el incremento de un 70% de la producción alimentaria, con unos recursos finitos, que también aquí se ha comentado, unos recursos que no pueden utilizarse hasta el agotamiento, y además con esta cuestión que puede llegar a generar situaciones de pobreza en algunas zonas determinadas por esta asimetría que antes se ha comentado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que se tiene que invertir lo máximo posible para mantener este nivel de alimentación que se puede proporcionar a lo que es el mundo en general. Porque fíjense lo que les comento, incremento de un 70% de la producción alimentaria con casi las mismas tierras, con recursos hídricos cada vez menores,
con una cantidad de elementos como inclemencias meteorológicas, que esto afectan en la producción del día a día, y por lo tanto esto es una proyección que tenemos aquí en ciernes. Innovación aplicada en este caso a lo que es la cadena alimentaria. Cadena alimentaria que sí que quería introducir otro concepto, que es el de la justirrentabilidad. Es decir, todos aquellos actores que forman parte de esta cadena alimentaria, y seguramente el eslabón más débil es el productor, el pequeño productor, que obtengan como mínimo una rentabilidad en función del trabajo y de la inversión que hayan realizado. Porque si queremos que haya un proyecto social, al lado tiene que haber también un proyecto económico como mínimo de supervivencia. Y por lo tanto, lo que les comento, por una parte, inversión en I+D, políticas públicas en consonancia, en coordinación con las demandas propias, en este caso de los clientes finales, que somos todos, porque al fin y al cabo todos tenemos que alimentarnos, ¿verdad? Y esto es una cuestión ciertamente fundamental. Y después, que todos los actores vayamos en la misma línea. Ya sé que es una cuestión difícil intentar congeniar las diferentes visiones al respecto. Por mi condición de senador, portavoz de mi grupo en la Comisión de Agricultura, y vengo de una zona que es eminentemente agroindustrial, esto lo vemos, los productores de vez en cuando se quejan de la situación que los productos se encarecen a veces cuando llegan al cliente final un 1.050. Por lo tanto, les comento, cuestión de justa rentabilidad, la innovación, dualidad y colaboración público-privada para que estos elementos puedan llegar a que no tengamos estos problemas que nos están poniendo encima de la mesa estos estudios, en este caso de FAO, que dicen que tenemos que incrementar un 70% la producción que alimentar. Antes se ha comentado que el Horizonte 2020 está hablando de la seguridad alimentaria, de lo que es el mantenimiento y de la calidad alimentaria, por lo tanto quería hacer una aportación en este sentido de un elemento tan terrenal como puede ser la alimentación en sí misma. Muy bien, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias al senador Plana. Ahora tiene la palabra, aunque no sé el nombre, la diputada por Cuba, Adianés Taboada. La diputada Taboada. Buenas tardes a todos y todas. En realidad, En realidad para nosotros ha sido muy importante, ¿no?, haber podido participar o estar participando en este evento en el que nos reunimos para buscar, bueno, pues lo que más nos interesa a todos, lo que es común entre todos y tratar de desarrollarnos, ¿no? Yo coincido con lo que han planteado muchos de la importancia de la educación en el tema de la innovación. Las personas son las que innovan. Las personas proyectan las innovaciones y utilizan las innovaciones. Por tanto, a nuestro juicio, el tema de la calidad de la educación pasa por una cuestión de vital importancia para poder desarrollar la innovación, y una innovación consciente y una innovación además que tribute a mejorar la calidad de vida de las mayorías, que yo creo que de eso se ha hablado aquí también. No obstante eso, yo quisiera hacer algunas reflexiones. Me pasó como el diputado chileno, que traje también una intervención escrita. No lo voy a hacer, creo que las intervenciones pues me ahorran esto, pero sí algunas reflexiones que directamente están dirigidas a problemas y a logros que a mi juicio en el tema de innovación se pueden revelar en este contexto. En cuanto a la aceleración de los procesos innovativos, nosotros queríamos reflexionar sobre la rapidez con que aparecen nuevos productos, servicios, procedimientos de producción y control de la calidad, etcétera, que muchas veces decretan la obsolescencia de productos que todavía tienen valor de uso. Y estamos hablando aquí también de la protección del medio ambiente, de cuidar los recursos que no son infinitos. Yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta en el debate de la innovación. Pero que además nosotros debemos contar con estrategias que permitan que el desarrollo acelerado de las innovaciones garanticen mejores opciones de vida para las mayorías. Yo pienso que eso es un tema que usted ponía sobre la mesa, diputado, me disculpa, Ochoa, pero me parece que es sumamente importante. Aquí se han debatido temas como la protección de la propiedad intelectual, hemos hablado
de las patentes, del sistema de patentes. Yo le añado a eso las políticas oficiales para captar cerebros, que también es algo de lo cual padecemos muchos países de la región. La inflación exagerada en contextos regulatorios que incrementa las barreras técnicas. Eso unido a los problemas de acceso a la educación, y hago énfasis en la educación universitaria, a nuestro juicio han producido una polarización del conocimiento, en tiempos donde el conocimiento puede convertirse en una de las mayores formas de exclusión. Entonces, a nuestro juicio, eso es algo que debemos tener en cuenta en todo el debate que hagamos. Yo un poco, cuando preparaba la intervención, reflexionaba sobre que todos vivimos en el mismo planeta, ¿no? Y formamos parte de la biosfera. Por tanto, nos encontramos en una situación imprescindible de integrarnos, de buscar interconexiones para encontrar soluciones a problemas comunes. Y traía un ejemplo que en este momento, bueno, creo que es de conocimiento público y de interés de todos, que es el enfrentamiento al virus del ébola. Yo creo que es un momento en que la comunidad internacional se ha unido en función de buscar una solución a este gran problema que sufre la humanidad. Recientemente nosotros tuvimos representantes de 32 países de la región de las Américas, además de invitados de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud y de otros organismos internacionales en La Habana, con el objetivo de conocer estrategias y movilizar la capacidad para dar solución o dar respuesta y evitar la diseminación de la enfermedad en esta zona. Por tanto, yo creo que una de las estrategias importantes es la integración de todos en función de que las innovaciones vayan dirigidas a buscar muchas veces problemas que son comunes. Hoy nosotros tenemos en el continente africano 32 brigadas médicas, con más de 4.000 colaboradores, que están laborando en el terreno en las comunidades con más problemas. Y nos parecía que este era un contexto en el cual debíamos, bueno, por lo menos dar a conocer esta, entre muchas experiencias que pudiéramos decir de este tipo, ¿no? Pero que estamos librando. Cuando hablamos del medio ambiente, indudablemente el futuro está indisociable de la preservación de los sistemas que sustentan la vida en el planeta. La supervivencia de todas las formas de vida. Y en la innovación podemos encontrar muchos beneficios. Creo que usted hablaba del tema. Para el aumento de la esperanza de vida, el tratamiento y la prevención de enfermedades, para el incremento de las producciones agrícolas. Las tecnologías de la información y las comunicaciones también nos abren un campo en el cual podemos compartir el conocimiento, o sea, no solo tener conocimiento, sino compartir lo que es un tema de vital importancia. Para la explotación de nuevas fuentes de energía, un recurso que todos conocemos, que es inagotable, pero, a nuestro juicio, sin estrategias adecuadas y responsables, las aplicaciones de los avances científicos de la innovación y el conocimiento pueden también provocar la degradación del medio ambiente, las catástrofes tecnológicas y contribuir al desequilibrio social o a la exclusión. Y un ejemplo son, a nuestro juicio, lo traíamos aquí, las innovaciones en la industria armamentaria. O sea que nos parece que son temas en los cuales nosotros, los parlamentarios, podemos incidir en las políticas que se establecen en nuestros países. Recientemente, o ya no tan reciente, pero en enero del presente año, la CELAC proclamó a América Latina y el Caribe como zona de paz. Y yo un poco que decía, pongamos el conocimiento, la innovación, la ciencia y todos nuestros esfuerzos por la paz, el desarrollo social equitativo e inclusivo y la preservación de la salud desde el sentido más amplio de salud, que tiene mucho que ver con el medio ambiente. En este momento en Cuba se desarrolla la actualización del modelo económico cubano y como parte de eso, y unido a la experiencia que se tenía en el desarrollo de la biotecnología, el sector de la biotecnología, hemos podido desarrollar, ¿no?, un ejemplo innovador a nuestro juicio de la experiencia de lo que hoy le llamamos BioCuba Pharma como una empresa de alta tecnología. Se originó no solo por la experiencia que se tenía en la biotecnología de producción de fármacos, vacunas, digamos lo más empresarial, sino también por un nuevo tipo de organización científico-productiva que, entre otras, a nuestro juicio, y una de las más importantes, se caracteriza por la integración de la investigación científica, el desarrollo de productos, el escalado productivo y la gestión comercial directa, pero además con el vínculo con las universidades. Y eso, a nuestro juicio, tiene un papel importante por lo que impacta esto en la calidad de la educación y en la formación de las jóvenes generaciones en función
de una innovación responsable. Hay productos que a nuestro juicio son muy importantes, desarrollados, que contribuyen al diagnóstico, a la prevención y el tratamiento, pero hicimos referencia a 2 de ellos que salen de esta experiencia. Por ejemplo, hoy tenemos la vacuna pentavalente contra la difteria, toferina, tétanos, hepatitis B y hemófilo influencial de tipo B, y la terapia complementaria de la úlcera del pie diabético con el uso del Levepro P. Por solo mencionar 2 de ellos, pero son muchos la gama de productos que han salido de esta experiencia de la biotecnología, procesos innovadores que se dedican fundamentalmente o, entre otros aspectos, también a los bienes sociales y a que lleguen a todos de manera equitativa. Yo quiero finalizar diciendo que los éxitos sociales que hoy tiene la Revolución Cubana y que son innegables, los cubanos hemos colocado un país pequeño y bloqueado en indicadores que reflejan una posición entre países desarrollados. Los relacionados con la salud y la educación creo que en Cuba se destacan, pero en esto ha impactado indudablemente, y hablaba la diputada de Nicaragua que conoce a nuestro país, el desarrollo de la ciencia, la innovación y el conocimiento puestos en función de las principales necesidades de nuestro pueblo. Queríamos hacer esta intervención, nos parecía oportuno ver algunas de las problemáticas que vemos en procesos de innovación y cómo al menos desde la experiencia de nuestro país la hemos enfrentado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la diputada Taboada. Hay ahora mismo una sola palabra más pedida, que es el diputado Carlos Salvador, también de España. Lo siento que somos tantos, pero yo sugeriría que además de la intervención que haga el diputado Carlos Salvador, como disponemos según la organización de todavía un poco más de tiempo, invitaría que al hilo de las intervenciones que se han realizado desde los distintos diputados y senadores pudiéramos intervenir en un debate quizás un poco más ágil, más vivo, sin intervenciones tan largas. Pero ya por último quisiera darle la palabra al diputado Carlos Salvador. Y por cierto, también hay que reconocer, y hay que hacerlo, porque es así la intervención que ha hecho la diputada de Cuba, que es verdad que Cuba, el país de toda América Latina, prácticamente de todo el mundo, quien junto con Estados Unidos está dedicando más esfuerzos y recursos, tanto materiales como humanos, para erradicar el ébola. Pues muchas gracias, Trinidad. Yo empezaré, voy a intentar ser muy breve. Empiezo con una confesión, porque yo no soy experto en el tema, ni mucho menos. Por tanto, yo lo más que puedo hacer es hacerme y hacerles alguna pregunta y quedarme en alguna reflexión de tipo muy general. Pero en todo caso agradezco sus muy sugerentes intervenciones. Decía el señor Ochoa que aquí hay en México 104, daba el dato de 104 millones de celulares, de móviles. Imagino que en España, que somos 47 millones, pero habrá otros 40 millones. O 70, en fin. La pregunta que yo me hago es si podemos competir en innovar. Yo no sé si en México habrá una empresa que fuera capaz hoy por hoy de hacer lo mismo que hacen otros países y de fabricar desde México o en México con tecnología propia esos móviles. Yo no sé si la hay en España, pero la pregunta es si estamos en condiciones de poder competir en determinados sectores y si todo ese esfuerzo que nos supone a nuestras sociedades competir con esas economías como los Estados Unidos o los países asiáticos nos merece la pena. Esa es un poco la pregunta. O si nosotros como políticos deberíamos de fijar o saber o conocer qué tipos de sectores son en los que nosotros podemos ser más competitivos para innovar. Porque la sensación que da en determinados productos es que, digamos que en esta maratón por innovar, pues unos ya están en el kilómetro 10 o en el kilómetro 15 y además van mucho más rápidos que nosotros. Y por tanto, por mucho que hagamos, nunca vamos a estar, al menos en precio, seguramente en las mismas condiciones que ellos. Entonces a nosotros seguramente nos toca analizar hasta qué punto podemos competir, cómo, de qué manera, probablemente más unidos, etcétera, ¿no? Esa es una pregunta así un poco provocativa. ¿Fabricamos o compramos? Pero es verdad que decía mi tocayo, Carlos Bianchi, y hablaba de la educación, porque hoy hablamos de innovación, pero para llegar a la innovación y al conocimiento debemos de garantizar una buena educación, y una buena educación pues abre muchísimos debates, muchos. La educación como
como derecho básico, como servicio público esencial y también como una palanca de conservación y promoción pues, de la libertad, de la igualdad, de la independencia, de la justicia social, del crecimiento económico. Yo, si me permiten, aunque no sea el tema de este panel, 4 reflexiones en torno a la educación, que me parece básica para luego igual hablar de innovación y conocimiento. 1. La necesaria desideologización de los modelos educativos. Yo creo que no deberíamos trasladar muchas veces intereses partidistas, nuestros propios prejuicios o nuestra ideología al modelo educativo. Segundo, la colaboración. Esto no lo diría delante de mis hijas, pero debemos de copiar. Y copiar rápido. Y es verdad que foros como estos o la comunidad que formamos entre todos podría servirnos para copiar unos de otros y para avanzar en aquello que cada uno de nosotros tenga mejor en relación con la educación. Y por tanto, tercero, necesitamos de un consenso básico de los grandes partidos para fijar un modelo educativo que sea incluyente, que no sea solo de una parte. Y por último debemos de hacer otra cosa y es evaluar todo ello. Evaluar todo ello. En España hay experiencias y no muy positivas porque ni siquiera el que haya más financiación, más profesores, más horas hace que el rendimiento sea mayor. Y eso yo creo que también tenemos una obligación. Y ya les digo que como no soy un experto, pues yo me quedo en esas reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias al diputado Salvador. Bueno, ahora ya sí que podemos abrir un debate que puede ser un poco más ágil, de intervenciones, podamos cruzar opiniones sobre algunas de las intervenciones que ya se han producido, que han sido, por cierto, muy interesantes. Ha sido un debate muy interesante. Así que yo invito al diputado Ochoa, de México, esta vez no me he equivocado. Sí. Aceptando aquí la invitación de la presidenta, la diputada Trinidad Jiménez, y la amable provocación que hace nuestro compañero. No, yo diría lo siguiente: la innovación no solo es necesaria y adecuada, nadie está en contra de innovar. El tema es que nadie pone el punto sobre la I en la cuestión de quién se beneficia con la economía del conocimiento. No estamos cuestionando la innovación o la investigación científica, ni siquiera la investigación del conocimiento puro en las sociedades como las nuestras, que están menos desarrolladas en todos los aspectos que las de Europa o las de Asia. Aquí mismo en México estamos aplicando modelos en búsqueda de conocimiento puro, no solo investigación aplicada. El tema es que todos hablamos de una sociedad del conocimiento. Yo he ido a algunos foros como universitario, como diputado, y siempre se habla de las grandes ventajas y bondades de la sociedad del conocimiento, y que vamos a duplicar el conocimiento en 5 años y después en 3 años, etcétera. Pero los beneficios de la sociedad del conocimiento, ¿a dónde se van? ¿A dónde llegan? Ese es el tema. Hay una economía enorme que gira alrededor de abrir la banda ancha. Hay una economía que gira alrededor, pero ves tú empresas alemanas, chinas, y muy pocas de los países que estamos aquí, incluyendo España. Entonces, ¿a dónde se va la economía del conocimiento? Trenes rápidos. Bueno, los trenes rápidos ahorita, China y Corea están compitiendo y licitando, España también licita en trenes rápidos, pero bueno, sabemos dónde está la aplicación de la tecnología y eso es la economía. Ese es el tema. Y que no podemos ni debemos los legisladores que queremos representar adecuadamente a ciudadanos en nuestros respectivos países, solo hablar de las bondades. Hay que hablar también de los problemas que nos van a hacer dependientes de la tecnología, a los países que no tenemos acceso a ella. Hay otras formas de colonizar, y la colonización en el futuro va a ser la tecnología, como lo es en este momento
nosotros estamos abriéndonos al mundo en materia de telecomunicaciones, pero ¿a quién le vamos a comprar los satélites? ¿Quiénes van a venir a invertir en la banda ancha, en la red compartida, en la red troncal? Entonces, ese es el tema. Así es, Huawei y otros, pero bueno, nadie está en contra de que vengan a invertir. El tema es cómo hacemos para que la economía del conocimiento se distribuya de una mejor manera. No podemos evitar que alguien cobre debidamente sus patentes. Nosotros estamos de acuerdo que gane también el inversionista y quien es el poseedor de la tecnología y de las patentes y quienes son los dueños del capital que financia desarrollo tecnológico en muchos países. Estamos de acuerdo en eso. Pero ¿cómo le hacemos nosotros para crear políticas públicas en nuestros respectivos países para que podamos incorporar mejor en general a los ciudadanos y cómo este tipo de foros iberoamericanos podemos, a través de la diplomacia parlamentaria, lograr prácticas adecuadas en la transferencia de tecnología? Y lo podemos hacer de muchas formas, desde promover que un grupo de jóvenes que ahora se van a España, 50 en el área físico-matemáticas, bueno, que a través de las relaciones puedan ofrecer apoyo a países centroamericanos, a países sudamericanos o al nuestro, y en lugar de 20 becas, lograr 100. Es una forma. Promover que las principales instituciones de investigación y de educación superior puedan tener acuerdos reales con las instituciones nuestras y que sean reales los acuerdos. Ver experiencias, por ejemplo, de la educación dual. Estamos hablando de la educación dual, antes hablábamos de la teoría y la práctica. Bueno, ¿cómo mejoramos, cómo vemos experiencias de España o de Brasil adecuadas, o de Cuba o otros países que puedan ayudarnos en ese esquema? Eso es lo que nosotros legislamos fundamentalmente. Hacemos una labor de gestión, pero legislamos y estamos haciendo lo propio en nuestros respectivos congresos. Bueno, ahora, ¿cómo podemos lograr que el mundo, a través de este foro iberoamericano, no solo hable de las bondades de la innovación y la ciencia y la tecnología y demás, sino que digamos también cómo distribuimos de mejor manera la economía del conocimiento? Ese es para mí parte del tema. El solo hecho que lo estemos analizando aquí y que lo podamos analizar en otros foros empieza a crear una conciencia de que no debemos hablar solamente de patentes y tecnología y porcentajes de doctorados en nuestros respectivos países, sino cómo distribuimos de mejor manera la economía que genera la actual sociedad del conocimiento. Ese es para mí lo importante. Muchísimas gracias, diputado Ochoa. Ahora ha pedido la palabra el diputado Teixeira. Como alguien antes quizás no entendió todo lo que dijo, ¿alguien tiene problema ahora mismo? ¿Quieren que hagan? ¿Va a ser la traducción? Voy a ser muy breve. Voy a hablar un poco de castellano. Voy a intentar. Yo pienso que este tipo de foro, el más importante es la eficacia de los trabajos. Tienen que ser eficaces. Entonces han dicho aquí una cosa que para mí es muy importante como parlamentario, todos nosotros somos parlamentarios, es que en nuestros parlamentos hay grupos de amistad y de trabajo con otros parlamentos. Entonces, ¿por qué no se puede hacer eso? Porque en Portugal nosotros tenemos todos esos grupos de amistad, y entonces esos grupos pueden trabajar este tipo de cosas, porque el más importante es la eficacia. Los parlamentarios no pueden solo hablar, tienen que ser, ha dicho usted eso, es importante, es el más importante.
De la parte de Portugal yo haré todo lo que pueda hacer para troca de informaciones de lo que se hace en esta materia en los grupos de amistad. Porque yo pienso que eso es la eficacia de los trabajos. Y la segunda cosa que quería decir es que la distribución de la riqueza, no sé si es así, yo puedo hablar portugués. La distribución es un otro tema. Este es nuestro tema, pero es el más importante, porque se puede crear la riqueza y después el más importante es la distribución de la riqueza por la población, es el más importante. Pero eso, yo pienso que cada país tendrá sus políticas de distribución de riqueza y eso es un problema, pero yo pienso que se puede trocar también impresiones sobre esa materia y hablar sobre ellas, pero aquí yo pienso que es muy difícil de llegar a una conclusión lo que es mejor, si es este tipo de política social, si es aquel. Eso es un problema de cada país. Muchas gracias. Por cierto, habla muy bien español. Sí. No ha querido hablar español. Yo puedo repetir. Ahora, sí. Es que había pedido otras personas hablar, era más o menos lo que yo he estado viendo por petición de palabra. Ahora le quería pasar de nuevo la palabra al relator, que es el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, después el diputado Rafael Hernando, después la senadora Yolanda Vicente y también la diputada Taboada, por ese orden. Así que ya directamente, sin necesidad de dar la palabra, querido Sigfrido. Sí, gracias. Es que realmente la reflexión que ha planteado el diputado Ochoa es provocadora, en el muy buen sentido de la palabra. Yo lo esbozaba en mi primera intervención cuando hablaba del tema de la dependencia. La dependencia de las grandes corporaciones que dominan el mundo del Internet, el mundo del software, que es la herramienta para entrar a esta economía del conocimiento. Y entonces creo que entramos al área de cuál es la economía política de la sociedad del conocimiento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo creo que nunca la humanidad ha estado tan cerca de eliminar el hambre, de eliminar enfermedades epidémicas, de eliminar terribles desigualdades, pero eso es en teoría. En la práctica, en cada sociedad nacional y en la sociedad internacional, depende de quién acumula ese conocimiento, cómo se distribuye, cómo se aplica. Yo pongo el ejemplo de América Latina y su dependencia de materias primas. Hoy decía el expositor allá en Jicotecatl, ¿cómo se llama allá? El Jico, le dicen ustedes. América Latina por primera vez se puede dar por no culpable de la crisis internacional, o no. Pero bueno, eso es cierto, pero hasta cierta medida es también una debilidad, porque América Latina ha sobrevivido en los últimos años, ya tiene un auge económico fundamentalmente en base a la exportación tradicional de materias primas. Altos precios de la soja, altos precios del petróleo, altos precios del trigo, altos precios del cobre, del hierro. Y habría que preguntarse cuánto de las exportaciones de América Latina y el Caribe son hoy exportaciones basadas en el conocimiento. ¿Será un 10%? ¿Será un 5%? O sea, la matriz productiva en buena medida sigue siendo una matriz tradicional. Y es ahí donde yo veo un reto extraordinario. Nosotros tenemos que repensar la forma como hacemos las cosas, cómo darle valor a lo que hacemos. Por ejemplo, América Latina es un gran productor de cacao
y de café, pero muy poco se conoce de un chocolate de alta calidad que no sea suizo, o que no sea belga, o de un café que no sea de una marca como Nestlé o italiana. O sea, sí, ahí es donde comienza realmente la solución, el darle valor a lo que hacemos. Colombia desarrolló una política de innovación y de vender su tradicional café, que sigue siendo posiblemente el mismo café, pero con una forma innovadora, creativa, de venderlo al mundo. El Salvador, quiero comentarles, estamos haciendo un esfuerzo similar. Ya el 30% de nuestra exportación de café es café de alta calidad. Sí, entonces el punto es cómo darle valor a lo que hacemos. Puede ser que sigamos vendiendo lo mismo, pero con más valor. Y es ahí donde creo que hay que romper también con cierta dependencia o ciertas ataduras mentales o culturales. Y ahí es donde yo veo un rol para los gobiernos, para los congresos, en la formulación de políticas públicas que estimulen la innovación. Es como detenernos un momento y decir, bueno, repensemos lo que hemos hecho por décadas o por siglos. Porque ciertamente, como lo planteaba el colega senador Carlos, sí, ¿en qué vamos a competir? No podemos competir en todo, obviamente. Nadie puede competir en todo. En este mundo nadie puede decir vamos a ser líderes en todo. Pero tenemos que definir esos campos, esas áreas donde vamos a tener una especialización. Yo ponía el caso de Uruguay, que a mí me ha fascinado mucho conocer esa experiencia. Un país pequeño, altamente educado, obviamente, que está generando una industria de software que ya le reporta decenas de millones de dólares en exportaciones. Hace 15 años era inimaginable. Hoy es pionero en el software a nivel latinoamericano. Pues entonces aporto yo esta reflexión porque creo yo que estos temas del impulso, de la innovación, de la investigación, del desarrollo de ciencia y tecnología, no ha estado en la prioridad de las agendas parlamentarias. No lo ha estado, hay que reconocerlo. Y qué bueno que esta cumbre, que harán los jefes de Estado, va a centrar la atención en ese tema. No quiere decir que los temas de las anteriores cumbres hayan sido irrelevantes, lo han sido y mucho. Los temas del agua, del alfabetismo, etcétera. Así que enhorabuena que le estemos dedicando la atención a este reto, porque en esta economía global, América Latina, si nos queremos ver dentro de 15, 20 años y seguimos siendo exportadores de materias primas, hombre, yo creo que habremos ido como ensanchando una brecha en vez de irla reduciendo. Gracias. Muchísimas gracias al presidente Reyes. Ahora tiene la palabra el diputado Hernando. Gracias, presidenta. No había intervenido antes porque eran todos los españoles los que estaban interviniendo, pero ya como hemos abierto un poco el debate, pues sí quería hacer unas reflexiones, sobre todo ante la provocación de Carlos Salvador. Carlos lo que ha hecho ha sido provocar lo mismo que Unamuno hace algunos años, muchos, ¿verdad? Ninguno de nosotros habíamos nacido aquello de que inventen ellos, ¿no? Y ahora decía, ¿qué? Que fabriquen ellos. Bueno, yo creo que no es que fabriquen ellos. Nosotros fabricamos, y fabricamos muchas cosas, y en muchas cosas somos punteros. España pues ahora es el segundo país de Europa que más coches fabrica, el primero, por ejemplo, en vehículos industriales. Tenemos una industria muy potente en materia de trenes de alta velocidad, también en lo que se refiere a energías renovables, especialmente eólica, termosolar. Fabricamos componentes para Airbus. Quiere decirse, y en otros países de Iberoamérica pues también hay
industrias importantes que son innovadoras. A veces nos dejamos deslumbrar por esto de la materia o de la innovación en materia de comunicación, ¿no? Que era un poco lo que estábamos planteando, ¿no? Y yo lo que sí creo es que estamos en un mundo cambiante en el que este tipo de tecnologías, que no son más que herramientas, van cambiando de forma permanente. Si alguien mira 10 años para atrás y nos dice que, por ejemplo, Ericsson no es nada, ¿no? O que hay otras marcas americanas, ¿no? Que también se han ido al garete y empezaron en esta materia, pues no lo podríamos entender. Lo importante es que entender que estos son herramientas para el fomento y el traslado de la información y que son útiles también para desarrollar procesos de fabricación y de mejora e innovación, pero al fin y al cabo son instrumentos y estos instrumentos cambian. ¿Qué es lo que nosotros, en mi opinión, tenemos que hacer? Indudablemente, prestar una enorme atención, como se ha dicho aquí y lo han dicho casi todos ustedes, al tema de la educación, buscando una educación de mayor calidad, que forme ciudadanos para utilizar estas herramientas y otras que se van a plantear en el futuro, para su capacidad de adaptación, que es una capacidad que también a los de mi generación le hace falta, porque cuando se hablaba del tema de quién es analfabeto, ¿no? Pues muchas veces siempre hemos tenido este concepto de analfabeto es el que no sabe leer y escribir. Bueno, hoy analfabeto parece que es también el que no sabe acceder, utilizar las nuevas tecnologías, pero dando un paso más allá, analfabeto es también el que no es capaz de discernir o interpretar qué es lo que surge y se establece o se dice en esas herramientas o en esas redes sociales, ¿no? Donde pues podemos encontrar desde temas enormemente positivos hasta cómo se puede fabricar una bomba, ¿no? Para un comando terrorista. Por tanto, el formar al final los ciudadanos es el elemento esencial de una sociedad que quiera avanzar y que quiera desarrollarse. Es lo que usted decía, educación, educación, educación y formación, formación y formación, porque la formación no es solo la formación de los jóvenes. Uno va a tener que vivir, y cada día vivimos más, en un mundo en el que todos tenemos que irnos formando progresivamente para hacer frente a estos retos de estas nuevas tecnologías. Y usted ha introducido el tema de la agricultura, que lo plantea el senador. Yo vengo de una provincia que se llama Almería, que hace 25 años era un erial. Era un erial. Era una de las zonas más desertizadas de Europa. Y allí, pues, salvo algunos pequeños parrales de uvas que había, pues no se producía nada. Bueno, 25 años después hemos desarrollado, pues a través de los invernaderos, la huerta más grande de Europa. No solo vendemos a toda la Unión Europea, ¿verdad?, frutas, hortalizas y de todo, sino también incluso a los rusos. Y además hemos provocado a través de la investigación, pues técnicas pioneras en aprovechamiento del agua, en utilización de los recursos hídricos, en plantación de semillas que sean suficientemente duraderas y suficientemente resistentes. Hay los mejores tomates que se producen allí son de zonas salinas y se riega con agua semisalina. Quiero decir, bueno, esto es una cosa, o son cosas en las que nosotros sí creo que fruto de la cooperación podemos ir desarrollando y mejorando nuestras capacidades de entendimiento. Yo creo que Iberoamérica, que es una gran zona en la que nos une lazos culturales y algo tan importante como es el idioma, pues creo que cooperando más, ayudándonos más, favoreciendo más esta diplomacia parlamentaria, podremos crear un área de mayor influencia y mayor capacidad y potencial económica, que al final es lo que buscan nuestros pueblos, ¿no? Mayor desarrollo económico, mayores oportunidades, mayor libertad, mayor igualdad y mejor conocimiento. Nada más. Me has hecho un mitil al final y todo. Me he venido arriba. No, pero está muy bien el poner en valor la idea del encuentro de todos los países de Iberoamérica y la capacidad, es decir, nuestro valor añadido en el escenario global en nuestra capacidad para hablar de una manera conjunta, para hacer colaboraciones, cooperación, es decir, es nuestro valor añadido en el escenario global, claro, es decir, la potencia de Iberoamérica es tremenda, ¿no? De hecho, hoy día hay 4 países en el G20 del área iberoamericana, es decir, que no es irrelevante, ni muchísimo menos, ¿no?
Muy bien, bueno, pues ahora tiene la palabra la senadora Vicente y ya después la diputada Taboada. Gracias. Sí. Sí, yo voy a ser muy breve porque se han dicho muchas cosas, pero sí quería enfatizar una cosa que antes en las intervenciones ha salido el tema, pero sí quería enfatizar que es lo que es la innovación social. Se ha dicho anteriormente y creo que es importante que de este foro tengamos en cuenta que la innovación tiene que ser, y usted lo ha dicho perfectamente, el instrumento al servicio, la mejora de las personas, la calidad de vida de las personas. Y eso tiene que ver con la salud, eso tiene que ver con el bienestar y eso tiene que ver con la educación. Y en eso implica invertir en las biotecnologías, que parece una palabra un tanto técnica, pero que no es otra cosa que invertir en la salud de las personas. Y les voy a poner un ejemplo que creo que es muy ilustrativo. Un doctor alemán afincado en España y que ahora sé que está trabajando por diferentes países de Iberoamérica, lleva durante varios años investigando cómo a través del tacto de las mujeres ciegas puede, con una formación que les hace a las propias mujeres ciegas, estas mujeres sean capaces de palpar y de ver si otras mujeres tienen cáncer de mama o cáncer en el pecho. Muchísimo mejor que cualquier técnica que se está utilizando actualmente. Y esto es innovación social, es decir, a través del propio talento humano, como bien hemos dicho, las mismas personas, un determinado tipo de personas tienen unas facultades o se les forma a tener unas facultades para que ayuden a otras personas, y esto a la vez genera empleo y genera una sociedad con mejor calidad de vida. Esto tiene que ser la innovación social, la innovación en la que tenemos que apostar desde las administraciones y, como le he dicho, universidades y el sector privado. Nada más. Muchísimas gracias, senadora. Diputada Taboada. Yo quería hacer énfasis en 4 ideas fundamentales y comenzar nuevamente por la educación. Yo creo que hay que hacer énfasis en que hay que ponerle todo lo que podamos en nuestros países a la educación. Pero a la educación que nos permita después innovar, que nos permita después la investigación científica, porque ¿cómo vamos a innovar si no hay un conocimiento científico sobre el cual se pueda basar, un nuevo conocimiento sobre el que se base esa innovación? Yo creo que ese es un elemento también importante. Y aquí se hablaba de qué vamos a hacer, vamos a comprar o vamos a innovar. Yo creo que no, yo considero que tenemos que comprar y que tenemos que innovar y que tenemos que crear nuevas tecnologías. Yo creo que un modelo mixto quizás es lo que nos viene bien como países de la región. Yo por lo menos no coincido con la dependencia tecnológica. Creo que tenemos suficiente capacidad para poder desarrollar tecnologías adaptadas a nuestras condiciones y adaptadas a nuestros países. Creo que es muy importante, algo que hablaba el diputado, compartir el conocimiento. Es una época de compartir el conocimiento. Las tecnologías nos lo permiten, de la información, de las comunicaciones, pero hay que buscar vías incluso tradicionales para compartir el conocimiento. A mi juicio, incluso con aquellos que no tienen acceso a esas tecnologías, porque aunque hayan millones de teléfonos celulares, no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías. Y compartir también las buenas prácticas dentro de los países de la región. Yo creo que tenemos cosas en común. Bueno, por acá el diputado de Portugal daba una alternativa a través de los grupos parlamentarios. Podemos encontrar muchas vías, pero a nuestro juicio es muy importante compartir en la región las buenas prácticas con que contamos en nuestros países. Y finalmente quería referirme a un tema que después quedó un poco y no se habló mucho más de él, sobre la financiación de la investigación, de la innovación. Es un tema importante porque estamos hablando también de cómo se distribuyen las riquezas que genera la financiación. Por tanto, ¿quién financia? ¿Cómo después pueden llegar esas riquezas a
o a toda la población, cómo puede llegar a todos los grupos sociales, cómo puede revertirse en esa innovación social que quizás después no genera tanta riqueza, pero sí bienestar y salud. Pues yo creo que esos son temas en los cuales nosotros tenemos que debatirnos en la región y lograr de alguna manera, como decía el diputado, ser efectivos en lo que estamos haciendo nosotros los parlamentarios. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Bueno, pues yo creo que ya podemos concluir esta mesa de trabajo, que reconozco que ha sido especialmente interesante y rica en aportaciones. Vamos a tener que dar un voto de confianza, en primer lugar, a nuestro relator, que está ahí tomando todas las notas, y en segundo lugar a mí, porque haré la presentación de las conclusiones esta tarde. Así que vamos a intentar trabajar conjuntamente en este periodo que nos queda entre la comida y el momento en que volvamos a encontrarnos. ¿Sí, diputada? Sí, me disculpa. Iris. Yo solamente me parece que es importante que parte de las conclusiones es que un nuevo encuentro tenga como punto de discusión el análisis de cómo distribuir la ganancia que genera la economía del conocimiento. Mientras no lo pongamos a debate, no vamos a sensibilizar. Y eso nos va a ir generando ideas y nos va a permitir ir reflexionando sobre este tema que es electoral. Y hay resistencia también. Pero entiendo que cuando habla del reparto de ganancias no se refiere sí, al la distribución. Pero no se refiere al tema económico, se refiere a la distribución del conocimiento. Del conocimiento. No, la verdad que cada día está más democratizado, afortunadamente, porque es verdad que antes era muy difícil acceder a un teléfono móvil o a un laptop, a un iPad, en fin, o a otro tipo de nuevas tecnologías. Y hoy día, a medida que se va desarrollando, se va copiando, no pasa nada por copiar, se va democratizando, pero es verdad que, bueno, ahí todavía nos quedan muchas cosas pendientes. Sí. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias a todos los senadores, senadoras, diputados y diputadas y a todas las personas que nos han acompañado para que podamos tener esta mesa redonda que, repito, ha sido muy interesante y espero que las conclusiones, aquí el senador de Chile me dice que tengo el voto de confianza, espero que así sea. Bueno, me parece. Muy bien. Con esto concluye esta primera mesa de trabajo.